primero, corte. Vamos a ver. Voltaje colector emisor. Esto es igual a voltaje colector emisor en el corte sería igual a VCC. En saturación aproximadamente igual a 0.2 volts. ¿Es VCC o VCE? Este es voltaje colector emisor y este es VCC, que es la fuente. Así tenemos el diagrama. ¿En emisor común? En emisor común, efectivamente. Este es VCC, más o menos voltaje colector emisor. Este es RC, resistencia de base. Entonces tenemos en corte, como no está pasando nada de corriente, pues el voltaje colector emisor es igual a VCC, porque no hay nada de corriente, entonces sumatoria de todos los voltajes en una trayectoria cerrada es igual con 0, menos VCC más RC por IC más voltaje colector emisor. Entonces, voltaje colector emisor es igual a VCC menos RC por IC. Si aquí la unión, el base emisor está polarizado en directo, corte es inverso, directo, directo. Bien, entonces, cuando tenemos corte, el voltaje base emisor está, o esté al revés, o simplemente no tenemos voltaje base emisor igual a 0.7. Puede ser que este sea menor a 0.7, o que simplemente esté al revés. Entonces, la unión base emisor, que es esta de aquí, está en inverso. El voltaje base colector también está en inverso, que es el de aquí. Entonces, no pasa nada de corriente, entonces IC es igual con 0, y beta pues no tenemos. ¿Sí? Bueno, beta es la que nos manda el fabricante. Después, tenemos saturación. Saturación, el voltaje colector emisor es igual a 0.2. Aquí está. Luego con esto nos damos cuenta. ¿El qué en saturación? En saturación. ¿Por qué razón? Tiene una razón de ser. Fíjate, VCC siempre va a ser constante. Pero si tú en saturación el chiste es que tú ya le metiste tanta corriente de base que a fin de cuentas la beta disminuye hasta que aproximadamente de HFE hasta 1. ¿Sí? Es decir, si te dicen, por ejemplo, la beta es de 200, ¿qué es lo que va a pasar? Que a medida que tú le vas metiendo más y más y más corriente de base, va a llegar el punto en donde tú ya no puedes pasar más corriente de colector. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta sigue incrementándose y entonces esta regla va a empezar a cambiar. ¿Por qué razón? Porque tú le metes esta y esta ya no puede cambiar, esta se vuelve constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este número se va haciendo cada vez más chiquito. Beta disminuye desde HFE hasta 1. Llega el punto de una sobresaturación cuando la corriente de base ya le metiste tanta y la de colector ya aumentó, que son iguales. ¿Sí? Entonces, pero también tiene una razón de ser este VCC. ¿Por qué razón? Porque ahora esta corriente es muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este elemento es muy grande. Este se queda constante y este es muy grande. No puede bajar a 0, pero más o menos 0.2. 0.1, 0.2. Entonces, eso es, ya estás en saturación. Ambas uniones, esta y esta, están polarizadas directamente y la corriente de colector es igual a VCC sobre RC. VCC menos voltaje colector emisor menos 0.2 sobre RC. ¿Sí? Para casos prácticos tú simplemente vas a decir VCC sobre RC. Así de sencillo. Después, ¿quieren que aquí? Sí, no, porque es que Shelly ya no me dijo si sí me lo apartó. Entonces nada más me metí así a lo salvaje.
Activo directo, el voltaje colector emisor, va a ser menor a VCC, pero mayor a 0.2. Sí. Y la corriente IC, pues simplemente también va a ser VCC menos voltaje colector emisor sobre RC. La beta, pues ahí sí, lo que vale. En activo inverso, el voltaje colector emisor, pues ahí sí va a tener varios valores. Nuevamente también va a ser menor a VCC. Pero aquí, ¿cuál va a ser el problema? Que nosotros conectamos el transistor al revés. Entonces, va a ser VCC menos voltaje emisor colector sobre RC, y la beta va a ser menor a 1. Eso no lo debemos usar, el activo inverso no lo debemos usar. Sí, les queda para protección como para la fuente, ¿no? No, el activo inverso es cuando tú conectas el transistor al revés. Entonces, las uniones, está diseñado para que por aquí, por eso se llama emisor, porque tiene muchos electrones y los emite, y el otro colector porque tiene pocos y los colecta. Pero si tú lo conectas al revés, el que tiene pocos, que es el colector, de todos modos tú vas a tratar de sacar los pocos que tiene. Por eso la beta no te da una buena. ¿Lo harías funcionar en ese caso como un PNP? No, de hecho no lo harías funcionar como un PNP, sigue funcionando como un NPN, porque siempre tienes las mismas regiones, pero como las capas no están diseñadas para funcionar así, por eso la beta va a disminuir. Bueno, de hecho es menor que 0. ¿Qué significaría? Que si tú le metes 1 miliampere en la base, en el colector te estaría dando menos de 1 miliampere. No sirve para eso. El chiste del transistor es que nos aumente la corriente. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? ¿Respondí tu duda? Ok, ¿qué otra duda tienes? Ok, vamos, déjame salirme de aquí y si quieres vamos recorriendo. En corte no hay beta, ¿verdad? En corte, es que sigue siendo la beta normal del transistor, nada más que ahí no se ocupa porque a fin de cuentas no hay corriente. Sí. Esa, la 11. ¿La 11? Ok. Ah, sí. Ok, bien. Aquí va a haber un pequeño detalle. Esto es un oscilador. Para que tú lo puedas echar a oscilar, a fin de cuentas va a estar retroalimentándose, no hay ningún problema. Pero aquí va a haber un pequeño detalle. Cuando una NAND te da una salida de 1. No. Cuando vamos a un Fíjense, tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tenemos la AND, que es 0, 0, 0, 1, y tenemos la NAND, que es 1, 1, 1, 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú le pones aquí un 0, ¿qué es lo que pasaría? Tú le estás poniendo aquí, vamos a ver, este es A y este es B. Si tú le estás poniendo un 0, entonces, ¿qué es lo que pasaría? No importa que tengas de este lado 0 o 1, tú siempre tienes 1 a la salida. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le pones un 1, solo en el caso de que el otro sea 0. fíjate, si tú le pones un 1, si tú tienes 0 aquí en la otra, tú vas a tener un 1 a su salida. Si tú tienes un 1, tú vas a tener un 0 a la salida. Entonces, tú va a oscilar cuando tú le pones un 1. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si tú le pones un 0, siempre va a estar 1, siempre está funcionando como un inversor, entonces siempre te va a hacer y no oscila. El chiste es que esté cambiando constantemente. ¿Sí te queda claro? Ok. ¿Otra? Vamos a ver. Tú me La dices. resistencia y capacitor que tenían ahí, pues ya está como... La resistencia y capacitor que tiene aquí, pues ya depende mucho de la frecuencia que tú quieras trabajar. Pero en sí aquí lo que nos pregunta es nada más cuándo oscila. Sí, sí. O sea, cuándo nada puedes más es la echar. entrada. ¿Perdón? Lo importante es solo Lo importante es que ese se da cuenta como lo que te activa el oscilador. ¿Sí? ¿Qué otra?
la 21. 21. Abierto. Un SCR se comporta como un circuito abierto cuando se encuentra. Ok, vamos a analizar el SCR para que les quede más claro. ¿Ya puedo borrar esa tabla? Sí. ¿Ya? Sí. El SCR se encuentra como circuito abierto cuando tú no alcanzas la corriente de sostenimiento, La hijo. la I-Hall y H. Entonces tú tienes aquí el SCR. Acuérdate que el SCR es un diodo, pero que tiene una patita, tiene ánodo, cátodo y la compuerta. Si tú llegaras a hacer esto, si tú haces esto, vamos a suponer que el fabricante nos dice que una corriente de sostenimiento es de 10 miliamperes. Ok, estos son 10 volts. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a calcular la resistencia. Si tú en determinado momento dices, ok, yo le doy un pulso aquí de 5 volts, aquí en la compuerta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánta? Más o menos son 0.7. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento en el que tú le das el pulso, comienza a conducir. Entonces sería 10 menos 0.7 sobre la corriente que queremos que pase. Si yo quiero que pase 10 por 10 a la menos 3, ayúdenme con sus calculadoras. La resistencia máxima que le puedo poner. 930 ohms. Saca tu calculadora, papá, no manches. 930. Ahí está. Ok. Eso sería la resistencia máxima que yo le podría poner para asegurar que por aquí está pasando 10 miliamperes. Si no pasan 10 miliamperes, no prende. Aunque yo le dé el pulso, no prende. Se prenderá mientras le esté dando el pulso, pero lo quito y se apaga. El 10 por 10 a la menos 3 es la corriente de sostenimiento. Ah, ya, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que yo quito el pulso, si yo le pongo, haz de cuenta, una de, no sé, 820 ohms, ¿qué es lo que pasaría? Yo ya tendría una corriente más grande que la de sostenimiento, entonces ya no hay problema. Se queda funcionando, aunque yo le quité el pulso, se quedaría funcionando. Pero en determinado momento, si yo por alguna razón le dejo de pasar esta cantidad de corriente, por lo menos 10 miliamperes, en ese momento se va a apagar y hasta que le vuelva a dar otro pulso prende. ¿Cómo se puede apagar esta cosa? Tenemos dos soluciones. Una, cortando de esa manera, o dos, cortando de esta manera. Tenemos también otra que es con transistor. Que sería cortando de esa manera. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento, vamos a suponer que esa solución de allá, en el momento en el que tú mandas aquí un pulso, ¿qué es lo que pasaría? Que la corriente también empieza a circular por acá. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa por acá, ya no pasa lo suficiente por aquí y se abre. Entonces, eso es cuando se comporta como un circuito abierto. Esta es la respuesta directamente. Cuando está directamente polarizado y voltaje ánodo-cátodo es igual a es igual a 0. Si está aquí correctamente polarizado, pero tú no le has mandado un pulso de compuerta, no funciona. Y también si el voltaje ánodo-cátodo, es decir, el voltaje que tú tienes aquí, no alcanza los 0.7 como un diodo normal, tampoco prende. ¿Sí te queda claro? Esa es la respuesta. Bien. Profe, entonces, ¿qué significaba voltaje VO? Voltaje. Es el voltaje aquí, o sea, el voltaje que tú tienes aquí, ¿sí? Que tú, déjame ver, el voltaje VO, si tiene sus siglas, espérame. El voltaje que tú debes asegurar aquí para echar a andar el dispositivo, o sea, son los 0.7. No me acuerdo, la verdad, te soy honesto, ahorita no me acuerdo qué significa VO. Pero cuando digan VO es el voltaje que tú debes aplicar aquí para echar a andar el dispositivo.
El voltaje de diodo, por ejemplo, el BD, que sería los 0.7, es el BBO. ¿Sí? Veo. Ajá. Y entonces, ya me confundí. Entonces, ¿cuál es el voltaje del ánodo al cátodo? Es este de aquí. O sea, aquí te está diciendo que el fabricante te dice que tú debes tener por lo menos aquí 0.7 para que lo eches a andar. O sea, obviamente con pulso y con corriente de sostenimiento. Debes asegurar 0.7. Ya. Si tu voltaje ánodo cátodo es menor a 0.7, que por ejemplo esta fuera 0.6, Sí. ya no lo alcanzas. Ok. Y el que tenga el símbolo ahí de valor absoluto, Del que te da el fabricante. esa no es, O ¿verdad? sea, pues la Esa no es, 0.8, porque a fin de tiene que cuentas ser te está mayor a diciendo, 0.7. el hecho de que tenga aquí el valor absoluto te está diciendo que voltaje ánodo cátodo también puede tomar el valor de cero, Sí. perdón, de negativo. Sí. Entonces, no es. No. Entonces nada, ¿no? Es la A, sí. Son ciertas las dos primeras respuestas, la B no, por lo que les digo, esto me está implicando que ánodo cátodo puede ser Negativo. negativo. Directamente polarizado E y G mayor que cero. Básicamente lo de un diodo. Entonces Eso no puede ser. ¿Por qué razón? Porque está directamente polarizado, pero la pregunta nos dice, ¿cuándo se comporta como un circuito abierto? Si tú le pones una corriente mayor, ¿sí? Mayor a cero, Se enciende. es muy probable que lo vayas a activar, ¿sí? Porque eso significa que ya le estás metiendo el voltaje. El chiste aquí que te está preguntando es circuito abierto. Bien. Entonces, lo que está diciendo es que directamente tiene el voltaje que está pasando por el SCR, tiene que ser mayor, digamos, a 0.7. Ajá, tiene que ser mayor a 0.7 y tiene que ir de esta forma. El positivo de la fuente al ánodo y el negativo al cátodo. Ajá. si no sería si estuviera al revés sería inversamente En- polarizado. Estaría polarizado inversamente y aunque le metieras pulso a la compuerta, de todos modos no conduce. Claro. El triac sería el que sí podría conducir. Sí. Pero como tenemos un SCR, no conduce. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no, Ramos? Sí. ¿Sí? Entonces, para saber, el SCR siempre funciona nada más polarizado directamente. En un solo sentido. Por incluso ve la flechita. Y acuérdate, el triac tiene una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. Sí, entonces el triac pues, es lo mismo, pero en los dos sentidos, ¿no? Y Sí. tiene igual el gate. Técnicamente el triac, es esto, mira. Tienes aquí uno y tienes aquí el otro. ¿Sí? Bueno, tienes aquí el otro y las dos gates están conectadas. Sí. ¿Sí? Entonces sería este ánodo 1, ánodo 2 y sería la gate. Y entonces, por ejemplo, si tú lo pones en este sentido hacia arriba, le activas la gate con un pulso positivo y circula hacia arriba. Si tú lo pones, haz de cuenta aquí así, Lo tienes que polarizar, ¿no? El diodo que quieres. ajá, exactamente. Pero a fin de cuentas, el pulso siempre debe ser positivo. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Ok. Por ejemplo, el triac se comporta igual que el SCR en cuanto al circuito abierto de todo lo que acaba de explicar. Sí, de hecho, si tú también no alcanzas la corriente de sostenimiento, también No lo activo. también no se apaga. O sea, si tú en determinado momento, mira, si tuviéramos aquí, si tuviéramos aquí, por ejemplo, nuevamente 10 volts, si yo tengo un pulso positivo, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente circularía en este sentido. Aquí vamos a suponer que no le hemos metido pulso y no está corriendo nada para acá. Si tú aseguras, por ejemplo, que aquí le pongamos los 820 ohms, entonces asegurarías que pasa IH, que es la corriente de sostenimiento, no pasa nada, se queda trabajando. En el momento que tú interrumpes la corriente, pues entonces en ese momento se abre. También, si tú lo pusieras ahora al revés, entonces ahora tú pones el pulso positivo y la corriente circula en este sentido. Si tú aumentas la resistencia a más de 930, aunque tú le des el pulso positivo, no va a funcionar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bien. A ver, díganme cuál otro. La 22. ¿22? Ok. ¿Esta? Ah, sí. Ok. Vamos a ver qué dice esto.
el diagrama de escalera para la siguiente figura. Déjenme ver una vista previa para ver la figura completa. Ah, ya corrí sus tiempos. No. Qué loco. Ok. Para el diagrama de escalera que se muestra, en t igual con 0 se presiona al mismo tiempo la entrada 1 y entrada 2, y se deja de presionar entrada 2 y en t igual a 1 segundo, es decir, vamos a hacer el diagrama de tiempos. El diagrama de tiempos, ok, este es entrada 1 y este es entrada 2. En T1 se presiona al mismo tiempo entrada 1 y entrada 2, ¿sí? En T1 se deja de presionar entrada 2, entonces aquí es 0, aquí tenemos alto y alto, ya aquí en 1 segundo se deja de presionar Entrada 2. entrada 2. Y en T3 Y en T igual con 3, se presiona la entrada 3, entrada 2. en T3, que sería, aquí es 1 segundo, y luego aquí, entonces sigue, No dice en ningún momento que deja de presionar entrada 1, ¿verdad? no, en ningún momento, y en T3, 3 segundos, se vuelve a presionar entrada 3 y dos. entrada 2, En T5 ajá, se deja de presionar entrada 2. ok, en T5, se deja de presionar entrada 2, Y en T6 se deja de presionar entrada 3. y en T6, se deja de presionar, Entrada 3. y este ya sigue en negativo y este puro positivo. ¿Cuántos segundos habrán pasado para que salida 2 tenga un flanco de bajada? Para que, a ver, para que salida 2 tenga un flanco de bajada. Ok, salida 2, aquí tenemos esta de aquí. Fíjense que salida 2 depende de salida 1 y de un teón, ¿sí? Que es un temporizador. Pero este temporizador, ¿cómo funciona? En el momento que yo lo activo, deja en bajo, deja pasar el tiempo, que serían aquí 5 segundos, y después sube, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero este es T-off. Ah, T-off. Así es T-off, entonces durante los 5 segundos va a estar prendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En el momento, a ver, vamos a analizar. Yo aquí le doy en entrada 1 y entrada 2 la mantengo. Fíjense, aquí hay un pequeño detalle. Está negado. Está negado. ¿Qué quiere decir? Que entonces, en el momento en el que yo presiono, no va a pasar nada aquí a la salida. ¿Por qué razón? Porque este está negado, lo que quiere decir que este se abre. Se enciende hasta un Se segundo. enciende hasta 3 segundos. Hasta un segundo. Entonces, en un segundo, en este momento este se enciende y me pasa el resultado a la salida 0 y me pasa el resultado a memoria 1. Que en realidad Igual, no me importa. Sí. ¿Por qué razón? E1 se queda prendido todo el tiempo. Porque, ¿cuál? E1 se queda encendido todo el E1 se queda encendido todo el tiempo. Fíjense, aquí está. Entonces, este también de aquí es E1. Este de aquí arriba en realidad no me importa, porque si se fijan lo que me están pidiendo. Ese, el que puso como E1 es salida a 0, ¿no? Ah, no Sí, sé. es la salida. Ah, es la salida. Ah, sí. La salida 0. Entonces es esta de acá. Salida 0. Sí, tienes razón. Es la salida 0. Ok, pero aquí hay un pequeño detalle. Fíjense cómo aquí se va a volver a encender. Entrada 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a volver a abrir. Sí. Entonces, esto yo lo tendría ya, ¿cómo se llama? Ya un tiempo constante hasta ¿Qué dos? el segundo 5, Ajá. ¿sí? Entonces ahí ya se quedaría constante. Ahí está. Entonces aquí ya se quedaría constante en el segundo igual con 5. Tengo la entrada 3, que ya también está en el segundo igual con 5, sigue prendida, ¿sí? Y entonces ya aquí tengo salida 1. Entonces salida 1, aquí en este punto exactamente en 5 segundos, es cuando ya
yo tengo salida 1 ya constante. ¿Y qué es lo que pasa? Se activa el T-off y entonces tenemos el flanco de subida. Entonces serían 10 segundos. A ver, vamos a ver. Déjame ver. Porque dice flanco No, de la bajada. respuesta creo que ¿Flanco son de 11. bajada o de subida? Bajada. Ah, flanco de bajada. Entonces serían 5 segundos que pasan para que arranque esta, ¿sí? Más los 5 segundos del propio T-off. Ok. Sí, te veo con cara de no. Es que le habíamos puesto 5 y nos puso que la respuesta correcta era 11 segundos. ¿Qué? A ver, Había vamos, como un segundo, o sea, ahorita puede ser que la respuesta sea 10, ¿no? vamos a ver si no nos equivocamos en algún lado. A ver, déjame ver. Pues dibuje todos los de la salida. También la salida de una vez. Salida 0, salida 1, Salida 2. salida 2. Ok, a ver. En T igual con 0 se presiona al mismo tiempo entrada 1 y entrada 2. Aquí está, No sé. pero entonces yo no tengo salida 0. Hasta es- Salida 0 está en 0. ¿Sí? Ahí Esto es cambia. a un segundo. ¿Por qué razón? Porque este está cerrado, pero en el momento que yo lo activo, se abre. Sí. Salida 1 tampoco está, porque si este de aquí está bajo, este de aquí también va a estar bajo, entonces como está en serie con el otro, Claro. significa que este también está en bajo. Y Tenemos lo bajo, mismo el de hasta. low, y ese 2, También. pues ese 2 también está en bajo, low. Bien, después Entonces, presiona al mismo tiempo entrada en T igual a un segundo, se deja de presionar entrada 2, entonces aquí sería un segundo, se deja de presionar entrada 2 y se sigue presionando entrada 1, entonces tenemos esto de aquí. Aquí, ¿qué es lo que pasaría? Con la salida 0, la salida 0 ya se va a 1, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque este se cierra, este sigue abierto, y sigue cerrado. Entonces, ¿qué pasaría? Yo aquí tengo salida 0 y esa es salida 0. Ahora, salida 1, ¿qué pasaría? Como yo todavía no presiono entrada 3, entonces Se queda sigue siendo 0 aquí en un segundo y salida 2 sigue siendo 0. Y se sigue en T igual a 3 segundos, se presiona entrada 3, aquí es 3 segundos. Se presiona entrada 3, aquí está, Y ahora ya entra ese uno. y entrada 2 es este. pero ahí tampoco se encendería ese 0. Sí, ¿por qué? Porque fíjate que en el momento en el que tú presionas, Entrada 2. se sigue presionando entrada, en T es igual con 3, se presiona entrada 3 y entrada 2. Presionar entrada 2 te obliga a que abra este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ya lo permites, pero este, a fin de cuentas, te evita que pase la salida. Entonces, este sigue siendo 0 en 3 segundos. Luego, en T igual con 5 se deja de presionar entrada 2. En T igual con 5 se deja de presionar entrada 2. Y ahí Entonces, se ¿qué es lo que enciende. pasa? Ese 0 aquí otra vez se va a 0 y sigue en 0. Ahí se vuelve Seguimos a encender 0. ese 0. Seguimos 0. Y ese 1 sí se Y entonces ahora, ese 1, otra vez, ahora ya volvemos a tener 1. Ese 1, ahora sí tenemos 1. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos Entra otro. esta de aquí, ¿sí? Esto ya está dejando pasar, aquí ya lo tenemos, ya tenemos entrada 3, ¿sí? Entonces ya tenemos salida 1. En el momento en el que yo tengo salida 1, se activa también el T-off. Ujú. Y aquí está, entonces ya viene para acá, y luego ya y en T es igual a 6 segundos se deja de presionar entrada 3. Entonces, nuevamente, entrada 3, vuelve a 0 Ajá. y salida 1
vuelve a 0. Salida 0, bueno, esta ya no nos importa, ¿sí? Esta, aunque de hecho seguiría siendo 1. Y salida 2, ya echamos a andar el En temporizador 5 segundos. durante 5 segundos, Pero se corta. pero se corta. Nunca se Entonces, enciende. se enciende un ratito. Porque ahí le das, pero ya como dejas de tener salida 2, ya se corta. Al segundo 6 le iría el flanco, ¿no? Sí, aquí yo metí la pata. Una disculpa, yo metí la pata. ¿Sí, sí les queda claro? O sea, Sí. en el momento, fíjense, estos temporizadores tú necesitas mantener la entrada. En el momento en el que yo le quito la salida 1, Ah, se apaga. se apaga. Ah, Y entonces nuevamente vuelve a 0. Si se lo estoy quitando desde el segundo 6, pues quiere decir que el flanco de bajada viene en el segundo 6. ¿Sí les queda claro? Sí, entonces aquí yo me equivoqué en la respuesta. ¿Me mandas ese, por favor? Que es el 22, ¿verdad? El 20, ¿cuál era, Mónica? sí, El 22. 22. Sí, ahí una disculpa, se me pasó a mí. Mm. 27. Ah, sí, 27. el 27. Sí. De control. Clásico. Santa madre de Dios, vamos a apurarnos porque tengo clase. Pero podríamos agendar una asesoría para todo eso de PLC. Sí, de hecho vamos a tener una de PLCs. Nada más que el detalle es que sí necesito que sea en la noche, porque muchos como trabajan, ay, no, es que lo necesito yo también. O el fin de semana. El próximo fin de semana. De hecho, Mónica me había dicho que quería de micros. Entonces puede ser micros y PLCs. Pero no. Tendría que ser el próximo. Sí. ¿Sí? No sé, bueno. ¿En la noche qué día? El jueves. Tengo clase. Híbridos. Se hace minimizar el error en estado estacionario para un cambio de rampa. Ok. Ok. Fíjense. Aquí lo que me están diciendo. Vamos a apurarnos a ver si lo alcanzamos a resolver. Pues básicamente es sacar como la función de, bueno, la ecuación de transferencia, pero Cerrado. no sabemos cómo. Lo que pasa es que, acuérdate, siempre que te estén diciendo error en estado estacionario, Ah, sí, minimizar. ¿Qué dice? Ah, ya. Minimizar. es límite cuando S tiende a 0 de S por el error. El error, bueno, es 1 sobre 1 más G de S, eso es G de S, ¿sí? Por la entrada R de S. Aquí nos están pidiendo, se desea minimizar el error en el sistema estacionario para un cambio de rampa. Sí. Ah, señal de información, determines el valor límite de la ganancia K. Ah, entonces, si me están pidiendo una rampa, Lo multiplicamos por 1 entre S cuadrada. Pero en este caso me están diciendo que es una ganancia K. Entonces sería K entre S cuadrada. Y ahí es donde se va. Y aquí, Ah, ya. y ya nada más hay que hacer el límite Sí. y todo. Todo eso hay que meterlo aquí y hay que hacer el límite y todo. ¿Sí les queda claro? Sí. También Ya, como entonces. dice minimizar. Ah, bueno, es que ahí te va a dar ¿cómo se llama? Te va a dar un resultado, una K. Ujú. Entonces, tú ya dices, bueno, cualquier valor mayor a esta K va a hacer que el error en estado estacionario crezca. Y ya, con eso es más que suficiente. Vamos a dejarle aquí porque tengo clase. Sí. Y miren, vamos de una vez a ver porque sí necesito con anticipación. Miren, yo no puedo sábado 7 y 8, yo... Saludos, good day.